La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, su exquisito aroma y su delicioso sabor la hace apetecida en el mundo culinario y el de la belleza. Tenemos una pequeña plantación de vainilla, como de 200 matas. Entonces ahí estamos comenzando el pequeño cultivo. La vainilla es uno de los productos más cotizados del mundo y en Costa Rica se siembra una de excelente calidad. La vainilla se produce casi sin químicos, totalmente natural. El precio es perfecto. Lo que pasa es que vamos poco a poco. La vainilla para nosotros creemos que en un futuro será lo mejor que hemos encontrado para nuestras familias. Hoy, en Una Mirada, conoceremos más sobre la producción de vainilla en nuestro país. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a la vainilla. Para la mayoría de nosotros, la vainilla es algo que huele muy rico, que sabe muy rico y que se pone en diferentes productos. Sin embargo, es una especie con un gran potencial productivo y de comercio y que se está desarrollando mucho aquí en el país. Para hablar de este tema, nos acompañan en esta oportunidad la señora Amelia Paniagua Vázquez, quien es ingeniera agrónoma del Instituto de Investigación y Servicios Forestales, INICEFOR, de la Universidad Nacional. Gracias, Amelia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel, por invitarnos. También nos acompaña el señor Walter Chaverri Jiménez, quien es productor de vainilla de Pueblo Nuevo de San Carlos. Gracias por venir desde tan lejos para estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Además, nos acompaña José Bernal Azofeifa Bolaños, quien es presidente de Apro Vainilla, que reúne a 40 asociados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, como yo les decía, estoy segura que para la mayoría de la gente, como para mí, la vainilla es un producto que compramos en el supermercado que tiene un delicioso aroma, un delicioso sabor, pero poco nos preguntamos de dónde viene y mucho menos sabe que tiene ese gran potencial, ¿verdad?, en lo que es producción y comercialización del producto que se deriva de esta especie. Entonces me gustaría que antes de hablar de todas las ventajas que tiene la producción de vainilla en el país, me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña qué es la vainilla, de dónde se extrae. Pues bien, para decirle nada más que solo le conoce una de las múltiples propiedades que tiene la vainilla, que es en el arte culinario. Pertenece a la familia de las orquídeas. Es la única orquídea que tiene un hábito de crecimiento de enredadera, o sea que se adhiere a otro árbol para crecer, y la única especie cuyo fruto es comestible, orquídea, ¿verdad? Las demás orquídeas las conocemos por sus bellezas de flores y otros usos, pero esta es la única que existe. De las múltiples especies de orquídeas que hay, hasta este momento solo hay 3 de interés comercial. Una que es la Vanilla planifolia, Vanilla pompona, y una que conocemos como Vanilla tahitensis, que es un híbrido. Yo tengo que reconocer que en el país, las 3 las tenemos en el país, ¿verdad? Y muchas otras más. De la tahitensis aún no la conozco, por lo menos aquí en el país. Planifolia tiene una denominación de origen en Papantla, México, por lo menos ellos tienen la denominación de origen. No significa esto que no esté también en nuestros lugares, porque es una orquídea nativa de nuestros bosques naturales.
es también un producto el bosque no solamente nos da madera, sino que otros bienes y servicios. Claro. Pues bien, este es uno de los bienes y servicios que tenemos en nuestros bosques tropicales. También, bueno, para acotar así de que se tiene múltiples usos en la industria farmacéutica, en el arte culinario, y piense en cualquier cosa y ahí está presente la vainilla. Dulce, salado, antiestrés, hasta lo están y no lo están. Desde el siglo XVI la promocionaban como también un manjar de dioses y un montón de mitologías y de anécdotas que tiene la vainilla. ¿Qué tan frecuente es la existencia de la vainilla en el país? Bueno, en nuestros bosques, por dicha, tenemos vainilla silvestre. De las especies que mencionó Amelia, que son importantes comercialmente, en Costa Rica hay naturalmente dos, que es la vainilla planifolia y la vainilla pompona. Recientemente, con la Universidad Nacional, estamos en proceso de publicación de la cuarta especie que podría ser comercial a nivel mundial. Entonces, a través de AproVainilla y en conjunto con los productores y con la Universidad Nacional, vamos a tratar de proponer esa cuarta especie para que Costa Rica tenga no solo 2, sino 3 especies a nivel mundial con importancia. La frecuencia de encontrar especies silvestres en el país realmente es escasa debido a la fragmentación, la deforestación y malas prácticas de manejo, pero estamos muy contentos de que en nuestros bosques, principalmente en los bosques de la región caribeña, existen esas especies, esos recursos genéticos que hacen que nuestro país sea uno de los países con mayor importancia a nivel mundial en lo que se refiere al manejo de esos recursos para la vainilla a nivel mundial. ¿Qué tan importante es para los productores esta especie? Bueno, la vainilla no es un cultivo nuevo en Costa Rica, porque desde hace bastantes años se ha producido en diversas zonas. En Quepos fue una zona productora en los años 80, sin embargo, es un cultivo no tradicional que tiene problemas como es, el número 1 es el fusarium, es un hongo que la ataca, pero hay que aprender a convivir con este hongo, igual que ocurre en el café con arroya, diferentes plagas y enfermedades en los diversos cultivos del país. Yo, al igual que muchos productores, no conocían qué era la vainilla, me mencionaban vainilla y solo pensaba en vainol, un frasquito que tenía la señora ahí en la cocina. Igual que yo. Sin embargo, un día leyendo el periódico El Financiero, leí un artículo de Amelia donde mencionaba el cultivo de la vainilla. Y como ingeniero agrónomo que soy y propietario de una finca, me interesé en la actividad y empecé a investigar sobre la producción, me incorporé a AproVainilla y luego pues tengo ya una siembra de regular tamaño, es decir, tamaño unas 1.300 plantas y pues estoy muy satisfecho. Es un cultivo, como dije al principio, diferente, un gran reto porque hay que estar junto a las plantas y no se pueden descuidar porque si no se mueren y es muy exigente y hablaremos más detalles sobre esto. ¿Qué tan extendida está la producción de vainilla en el país? Bastante. Lo que sucede es que tenemos productores en todo el país, en todo largo y ancho del país tenemos productores. Solo que, como bien lo dijo Walter, no son productores en gran escala, sino de pequeñas cantidades de plantas. Número 1, porque están conociendo, estamos tratando de sacar una planta del bosque a tratarla como un cultivo para nosotros, ¿verdad? Nosotros Costa Rica, porque en otros lugares, México y en otros lugares del hemisferio, ya hay grandes plantaciones y tienen una vasta experiencia. Entonces, nosotros hemos intentado con los pequeños productores, que es a los que nos debemos como Universidad Nacional, de irles capacitando y acompañándolos para que vayan conociendo las diferentes etapas
del cultivo, porque valga aclarar, ¿verdad?, que es un cultivo al que el agricultor no puede dedicarse, si no tiene los medios económicos, obviamente, al 100% desde el primer inicio, porque es un cultivo que requiere, como dijo Walter, mucho cuidado, requiere mucha mano de obra y es a mediano y largo plazo. Entonces el productor tiene que tener una alternativa de subsistencia o de que le dé entradas económicas mientras la vainilla como cultivo empieza a producir, que en la primera etapa se tarda entre 6, 7 años, desde hace más de una década aún, ¿verdad? Sigue en el segundo lugar, como es la especia más cara del mundo. El primer lugar lo tiene el azafrán, nadie se lo ha quitado. El segundo lugar lo tiene la vainilla y el tercer lugar lo tiene el cardamomo. Estas son las 3 especias más caras que existen actualmente en el mundo. Entonces, de ahí la importancia. También quiero aclarar algo aquí. Cuando nosotros hablamos de la importancia económica, la gente y nos oye hablar en todos los espacios donde hablamos de vainilla y hablamos de precios, la gente se emociona y quiere ser vainillero de hoy para mañana. Sí, exacto. Y la cosa no funciona así. Entonces, es una gran inversión, como toda inversión, exactamente, requiere mucha paciencia y un alto riesgo. Nosotros tenemos los protocolos de cultivo que a los productores que están llevando o a los que estamos acompañando y llevan este protocolo, pues son exitosos hasta el momento. Una prueba de esa es Walter, que tenemos aquí. Y luego hay un asunto importante. Cuando una persona quiere, un agricultor, o quiere sembrar vainilla, no es como sembrar café, que tengo por ahí una finquita y voy a sembrar 10 hectáreas de café, o voy a sembrar 1 hectárea de maíz, o tapar unos frijoles que duran 90 días y ya estamos cosechando. La vainilla la podemos tener en la finca por su ciclo tan largo como un cultivo secundario en una sección de la finca donde podemos sembrar 50 plantas, podemos sembrar 500 o 1000 plantas y tenemos las otras actividades en la finca para que generen ingreso al agricultor. Eso es uno de los objetivos de Aprovainilla, a quien también pertenezco. Yo soy ingeniero agrónomo y participo en los programas de ellos, promocionar el cultivo para tener en Costa Rica mayor cantidad de plantas, mayor área, como acostumbramos decir, para tener una mayor cantidad de producto y poder sacarlo al mercado. Sí, un volumen, digamos, si alguien habla de arroz, se sabe que hay arroceros en Guanacaste, hay arroceros en Parrita, en la zona atlántica. En vainilla estamos en diferentes partes del país, pero queremos tener para el mercado 800 kilos, 900 kilos. Tiene un gran potencial, de eso vamos a hablar después de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy sobre el tema de la producción de vainilla en Costa Rica, algo bien interesante por todo el potencial que tiene. Quisiera que nos detuviéramos un momento para hablarles precisamente de eso, del gran mercado que tiene la vainilla tanto fuera como dentro del país. Pues les cuento que la demanda mundial no ha bajado de entre 1.200, 1.400 toneladas anuales. Una demanda que no abastece el mercado. Hace 10 años atrás se decía que Madagascar era el principal productor de vainilla del mundo, porque precisamente tenía mucha mano de obra. Entonces era muy fácil, con los devastamientos por las condiciones climáticas, los problemas civiles y sociales que ellos tienen, pues hubo un desplazamiento y entonces ya la vainilla Madagascar no es tan importante productor. De este lado del mundo, pues México desde el 2005 ha incentivado a sus productores para que vuelvan a retomar
la vainilla como cultivo principal. Y en México se les da muchos incentivos a los productores para que se activen. Lo que pasa es que en México está muy de moda actualmente el intermediario. Entonces el pequeño productor tiene sus plantas, obtienen el producto y hay un intermediario que se lo lleva a la empresa que es la que lo va a exportar. Aquí en Costa Rica, si vemos los registros de Procomer, no hay vainilla registrada de exportación, y esto no quiere decir que no se esté exportando, Claro. sino que es un producto completamente inocuo. Es importante decir esto: la vainilla, por su condición natural, por el tipo de planta que es, lo que se utiliza es esta fruta, La ¿verdad? vaina. La vaina, exactamente. Entonces tenemos que garantizarnos con buenas prácticas agronómicas y de cultivo, pues de que este producto llegue a la mesa o al lugar donde se va a usar completamente inocuo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El costarricense como tal tiene muy poco conocimiento del uso de la vainilla, a excepción, como decía Walter, ¿verdad?, del vainol ancla, que es una forma de utilizarla, pero... En los postres y en la leche. Sí, pero es en una solución, es ya en una solución alcohólica, Sí. no es natural. Este producto no tiene restricción de salida. Se trabaja completamente orgánico, y cuando digo orgánico no es que no le tengamos que hacer nada, sino que sencillamente es un producto orgánico. La agricultura orgánica lleva todo un programa, ¿verdad? Entonces hay que usarlo en forma orgánica. Y el año pasado, el 2015, la demanda estaba en 2.100 toneladas y no llegó ni siquiera, la oferta no llegó ni siquiera a 300 toneladas. De precio no quiero decir, ¿verdad?, por los problemas que después vamos a tener, pero la gente cuando decía esto, cuando hablaba, decía, uy, sí es, o sea, en realidad es, al principio yo lo promocionaba como el oro verde. Como está el precio del oro en este momento, todavía va a decir, bueno, no es verde, es marrón. Marrón, Es vainilla, color vainilla. Color vainilla, exactamente. Pero es un producto que pese a que tiene mucha mano de obra, mucho trabajo y mucha paciencia, en la primera producción, usted recoge la inversión que ha hecho, y de ahí en adelante todo es ganancia. O sea, la vainilla es una orquídea, de ahí sale esta vaina, ¿es así? Que huele delicioso, Ustedes no tienen idea, huele incluso sin que uno la tome, ya le llega el olor. ¿Cuáles son las características de la planta, Walter? ¿Cómo se caracteriza? ¿De dónde se extrae esto? ¿Sirve toda completa o es solo la parte externa de la vaina lo que se usa? Es una orquídea, como comentaba Amelia, es una planta trepadora, y a la hora de sembrarla se pueden utilizar dos métodos. Uno, por medio de cultivo in vitro, se obtienen las plantas con una calidad genética específica y libres de enfermedades. Eso se obtienen de un laboratorio, que fue el método que nosotros utilizamos para iniciar la plantación. Estas plantas, después de un proceso de unos 6 meses, se llevan al campo y se siembran ya junto a un tutor. Un tutor es un árbol donde va a crecer la vainilla, que es una planta trepadora. Como va subiendo y se va agarrando del tutor. Y se va desarrollando a lo largo de los años, que es uno de los temas delicados, y hay que cuidarla y guiar su crecimiento vegetativo para que la planta se vaya expandiendo y termine una etapa de crecimiento vegetativo que podemos hablar entre 3 y 4 años. En un momento dado, después de ese periodo de formación de la planta, aparecen flores, y las flores es necesario polinizarlas en Costa Rica artificialmente. Entonces, en el caso de la finca mía, que tengo en conjunto con mi hermana, se llama polinización manual. Entonces hay que ir en la mañana, flor por flor,
y llevar el polen, colocar el polen para que vaya al ovario de la planta. O sea, polinizar cada una de las plantas manualmente. Hay que revisar, no es que yo en la mañana la vea y mañana vamos a polinizar. Todas las mañanas hay que recorrer la plantación de 6 a 9, 6 a 10 de la mañana y polinizar. A veces son 300, 200 flores en la mañana y se van polinizando. Al día siguiente nosotros podemos determinar si fue el resultado positivo o no fue el resultado positivo. Si es positivo, empieza a desarrollarse una vaina verde y crece durante 9 meses, y a los 9 meses, muy resumido el proceso, donde se torna amarilla, se cosecha. Viene un proceso de curado, que si lo comparamos con el café, es como el beneficiado, para que luego obtengamos un producto ya en forma de pasa, que es el que va para el mercado. Eso a muy grosso modo es el ciclo, pero estamos hablando ya de 4 años fácil, en estas pocas palabras. Una mirada compartido con la familia de Rosibel Mesén, que es productora de vainilla en la península de Osa. Ella desde niña aprendió a polinizar y secar este producto. Para mí, bueno, desde que tengo como 12 años o 13 años me comenzaron a enseñar lo que era, bueno, todo, un poquito de todo, porque me acuerdo que con mi papá ayudaba a llevar a todos los muchachos que nos ayudaban a polinizar, porque aprendí a polinizar. Después, en el proceso del secado, me enseñaron igual. Y bueno, en la casa siempre había vainilla por todas partes. Hicimos un invernadero donde teníamos toda la vainilla ahí. Entonces, sí, desde pequeñita, desde los 12, 13 años, estoy en eso de aprender el proceso, lo que es el secado más que todo, porque en sí la polinización aprendí, pero lo que más me gusta es secarla. Esta es la experiencia de una de las tantas familias que se han atrevido a apostar por la vainilla. ¿Cómo ven ustedes el potencial de mercado de la asociación? Bueno, desde la asociación nosotros estamos muy contentos porque, como decía Amelia, la oferta a nivel mundial es solamente del 1% de la demanda. Eso lo supimos el año pasado que fuimos al Simposio Internacional de Vainilla y Vainillina que se celebró en Nueva Jersey, en Estados Unidos, a Provainilla y el INICEFOR, la Universidad Nacional. Entonces nosotros quedamos muy complacidos de que, habiendo material genético nativo en Costa Rica de vainilla planifolia, impulsar a todos los productores de Costa Rica para que logren generar esas plantas que mencionaba Amelia, que mencionaba Walter, no hectáreas, sino plantas, para que logren tener una producción de acuerdo a los estándares de nuestro país, que sea acorde con el patrimonio de conservación del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que logre, como el caso de la muchacha, poderles extender un poquito de dinero y condiciones económicas favorables a ese tipo de familias. Entonces, desde la asociación estamos muy contentos de que tenemos ese material, que podemos exportarlo. Tenemos que generar primero ese eslabón, pero en eso estamos. Y nada más requerimos un poquito de tiempo para que logremos identificar ese tipo de perfiles que se necesitan para cultivo de la vainilla. En el caso de don Walter ya tenemos un perfil vainillero muy consolidado, y eso es lo que requerimos en Costa Rica, encontrar esos perfiles, y una vez que los encontremos, ahora sí, echar mano adelante al cultivo de la vainilla, que es un cultivo muy amigable con el medio ambiente. Ahora, una vez que ya uno recoge las vainas, ¿cuál es el proceso que se les da? Cuando están maduras. Sí, ya cuando están listas. Cuando están listas, bueno, muy rápido lo dijo Walter, tienen que llevar un proceso de beneficiado, más o menos como el café, donde la idea es de que todo la vainillina, que es el principal compuesto que tiene y es el que le da este olor característico, se desarrolle normalmente. Importante también aclarar que a nivel internacional se le hace un análisis de vainillina a la vainilla. Si está entre 1.5 y el 2.5%
del análisis se dice, bueno, ya que es una vainillina de excelente calidad. Tenemos el privilegio, porque no es otra palabra, y la bendición de que nuestras vainillas en estado silvestre han llegado a dar resultados de hasta 6 y 6.5% de vainillina. O sea que tenemos en forma silvestre material genético que supera en gran parte las expectativas internacionales. ¿Cómo lo usamos? Pues mucha gente utiliza el producto así como está, pero en realidad la vainillina está en la semilla. Vamos a buscar otra que está aquí montones, tiene millones de semillitas pequeñitas. Esto es lo que se utiliza. Una forma también, cuando, por ejemplo, estas que no son de primera calidad, estas vainas las podemos moler en un molino incluso de esos de café, y las podemos utilizar en la cocina, en la leche que tanto le gusta, ¿verdad? Con carnes, con pescado, y yo le digo a las productoras sobre todo, no le tengamos miedo a la vainilla, inventemos, porque somos muy inventonas, entonces inventemos qué queremos hacer con la vainilla. En muchos estos centros de spa, la gente me dice, uy, tiene vainilla para echarlo, o sea, porque se le conoce ya las propiedades relajantes. De hecho, en el INICEFOR, yo siempre ahí tengo, ¿verdad? Y cuando todos estamos, ¿verdad? Y corre por un lado y por el otro, entonces siempre ponemos unas vainillitas por ahí, ¿verdad? Para que venga el relax un ratito. Y también la planta, nosotros no la usamos aquí, nosotros en Costa Rica no la usamos aquí, pero en México se tiene ya descrito de que la planta, las hojas, sobre todo los indígenas la utilizan para aliviar problemas en los animales, dolores de panza le llaman ellos. Las flores las están usando en floraterapia, se llama ahora, ¿verdad? También me las han pedido mucho. La gente que está trabajando con esto me ha pedido flores y que también es una gran alternativa para esas flores que no se logran polinizar. Para que la gente entienda, como buena extensionista, yo le digo a la gente, lo que tenemos que hacer con las flores, esa polinización, es embarazar las flores. Sí. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, obviamente algunas flores no quedan embarazadas, entonces pueden perfectamente funcionar en aromaterapia. Es un tema que yo lo he investigado muy poco, entonces por ahí me tengo que meter. Se le conocen las propiedades afrodisíacas también. De hecho, en siglos pasados, las bebidas aromatizadas con vainilla a las mujeres nos las tenían prohibidas. Ah, sí. Porque era un disfrute de solo los hombres, ¿verdad? Entonces, tenemos tenemos todas estas propiedades de la vainilla. Como lo vimos en la entrevista con Rosibel, ellos tienen pequeña cantidad de plantas y tienen en la finca, llevan turistas. Entonces, adivine quiénes son los compradores de esa vainilla, ¿verdad? Que por cierto, la benefician de una forma, esta muchacha, bueno, esta familia en realidad, trabaja la vainilla de una forma excelente. Ahora, no solo se usa en la industria alimentaria, también tiene mucho uso en otro tipo de industria, incluso farmacéutica. Correcto, sí. Sí quería comentar, ya que mencionamos el tema de oferta y demanda, una gran demanda y una poca oferta, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, por los problemas que se está teniendo en Madagascar. Aprovainilla, en conjunto con la Universidad Nacional, quien coordina con Instituto Tecnológico, con la Universidad de Costa Rica, la parte de investigación, lo que queremos es incrementar el número de productores en el país para incrementar la oferta de producto costarricense. Existen
diferentes metodologías que hemos utilizado a través de Aprovainilla y a través de INICEFOR, quien es el líder del programa en Costa Rica. Específicamente hemos dado charlas semanales sobre el cultivo de la vainilla. Hemos ido a comunidades a impartir charlas cortas de 1 hora, por ejemplo en Bocana de Puriscal, en Talamanca, tenemos programada una para la zona de Dominical, para la zona de San Isidro General, las hemos dado en Colegio de Ingenieros Agrónomos, en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, como una especie de extensión para promocionar el cultivo. Una de las personas que ha respondido a ese llamado para sembrar vainilla es Alfredo Messien, quien es productor en la península de Osa y considera que plantar vainilla puede ser un buen negocio para la zona porque además es amigable con el ambiente. Lo de la vainilla para nosotros es un futuro cercano. Tenemos muchos problemas económicos en la península de Osa por la conservación, que tenemos mucha conservación y no tenemos ayudas realmente del gobierno. Se dice que se va a ayudar, pero nunca llegan las ayudas. Estamos tratando de hacer grande la plantación de vainilla poco a poco, pero al final creemos que muchas familias se van a beneficiar del producto y porque va amigo con la naturaleza. La vainilla se produce casi sin químicos, totalmente natural, el precio es perfecto, lo que pasa es que vamos poco a poco. La vainilla para nosotros creemos que en un futuro será lo mejor que hemos encontrado para nuestras familias. Ese punto de que sea amigable con el ambiente es muy importante. Sí, claro que es muy importante. Nuestro país debe enfocarse a este tipo de cultivos que son amigables con el medio ambiente, que no requieren grandes extensiones de terreno como lo hacen otros monocultivos y que parte del proceso del cultivo mejore las condiciones no solo de los suelos, sino también de los mantos acuíferos, pero también mejore las condiciones sociales de las personas que están involucradas con este maravilloso cultivo. Quiero mencionar también que, como lo mencionaron anteriormente, Costa Rica debe abocarse a producir calidad, no cantidad. Cantidad se debe dejar para países con grandes extensiones de terreno para cultivo, como Brasil, entre otros. Costa Rica, por sus condiciones de terreno, que algunas están muy ocupadas para los cultivos agrícolas, debe enfatizar en calidad. Entonces, la idea de Aprovainilla es enfatizar esa idea y que esa idea se logra abastecer en diferentes partes del país donde se cultiva la vainilla, las regiones agroecológicamente adecuadas, y producir esa cantidad de vainilla para nichos especializados de mercado, que pueden ser nichos especializados de mercado en el país mismo, promover el turismo, pero también a nivel internacional, como lo hacen algunos café de Costa Rica de exportación, que ni siquiera en los mercados nacionales se encuentran. Entonces la idea de Aprovainilla es eso, nichos especializados de mercado, poca extensión de terreno, pero calidad. ¿Qué se necesita para producir vainilla? Eso vamos a ver en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy sobre el tema del potencial de la producción de vainilla en Costa Rica. ¿Qué se necesita para poder uno producir vainilla? ¿Es necesario muchos recursos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente para sembrar vainilla es que es un cultivo de ciclo largo, muy delicado, por lo tanto no podemos cometer errores, porque nos van a traer consecuencias económicas muy graves. Como en todos los cultivos, toda actividad agropecuaria, hay 3 factores que hay que tomar en cuenta: manejo, genética y ambiente. Genética, me refiero a la calidad de semilla que vamos a utilizar. Mencionamos que eso es un cultivo que va a producir entre el 4.º y 5.º año.
Si utilizamos la semilla genéticamente inapropiada, vamos a perder tiempo. El ambiente se refiere a dónde lo vamos a sembrar. El cultivo de la vainilla la planta de la vainilla requiere ciertas condiciones, mucha materia orgánica, para citar algunas, requiere que no exista viento y requiere suelos con muy buen drenaje, para citar únicamente 3 factores. Y el manejo, como en cualquier actividad agropecuaria, es cómo vamos a manejar la planta. Si hay que podarla, hay que podarla. Hay que regular la sombra, hay que hacerlo en el momento oportuno. No es una siembra donde colocamos los esquejes en el campo y nos vamos 3 meses de vacaciones. Sí. Hay que estar ahí porque es un cultivo muy delicado. Para promocionar el cultivo y guiar a los que quieren aventurarse en esta actividad, Aprovainilla tiene una página web, www.aprovainilla.org. Ahí van a encontrar información sobre la vainilla. Hay un manual ahí de producción de vainilla. Es muy importante, es un manual que nos guía, no una receta para producir vainilla. Sí, claro. Es un manual donde nos va a leerlo una y otra vez, nos va a dar ciertas pautas, pero tenemos que estudiar otros artículos que se encuentran en esa página sobre enfermedades, sobre insectos, sobre materia orgánica, sobre diversos temas que vamos enriqueciendo la página semana a semana o mes a mes. Y la persona, además de eso, tiene que estudiar mucho sobre la vainilla, ver las cosas nuevas para ir a lo largo del ciclo de cultivo mejorando. ¿Se puede sembrar en cualquier parte del país o hay ciertas áreas que son privilegiadas para ello? Costa Rica, como tiene una serie de microclimas, prácticamente la vainilla se encuentra en todo el país. Es encontrar aquel microclima en la zona específica donde lo podamos sembrar. Yo no puedo decir que no se sirve la vainilla en Guanacaste porque la tenemos en la Cruz de Guanacaste. Ahí Amelia tiene un Sí. programa, está en Ojancha. Pero si usted lleva unas plantas de vainilla a una parte ahí por Santa Cruz o Nicoya, donde no tiene riego y está expuesta al viento, va a fracasar. Sí. La altura también en los diversos cultivos, algunos dicen este cultivo crece de 300 a 800 metros de altura. Ahí, ese es un rango como una guía, pero hay que buscar las otras condiciones climáticas y agronómicas que requiere el cultivo, que se pueden dar en una finca donde tiene una loma que protege del viento y al otro lado hay una sección donde sí se puede dar y no en la parte de entrada de la finca porque ahí le pega mucho viento. Hugo Mesén y Michael Rodríguez conversaron con Una Mirada sobre su experiencia como productores de vainilla en Puerto Jiménez. Ambos tienen muchas expectativas y desean hacer su producción en el futuro cercano. La vainilla que tenemos ahora la conseguimos o la traímos del lado de Guanacaste. No recuerdo el lugar exactamente, pero ahí estaba un finquero, un americano, que tenía una gran cantidad de vainilla y yo estuve dándole un poquito de asesoría y él me consiguió las primeras matas para volver de nuevo a reproducirla aquí en Puerto Jiménez. Tenemos una pequeña plantación de vainilla, como 200 matas, entonces ahí estamos comenzando el pequeño cultivo. Bueno, la expectativa es comenzar a producir y si es posible también aumentar el cultivo, la cantidad de matas. 2 años más. 2 años más. Ya tenemos una buena plantación, pero como teníamos poco, hemos ido sacando semilla y reproduciéndola, lo que nos va a atrasar un poco la producción, pero un par de años y ya tendríamos una buena cantidad. Amelia, ustedes desde el INICEFOR desarrollaron un proyecto en torno a la vainilla. ¿En qué consistió y cuáles fueron los principales resultados? Bien, en realidad empezamos con vainilla en sistemas agroforestales. Desde el INICEFOR, honestamente, era más importante lo de sistemas agroforestales que lo de la vainilla, pero esas cosas que a veces suceden y uno dice, bueno, las casualidades no existen en la vida, ¿verdad?
Ahí nos fuimos enterando y cada vez que investigábamos veíamos que había más potencial en 2 cultivos que estábamos promocionando, cultivos forestales, y digo cultivos porque igual hay que tratarlo como un cultivo, solamente que a largo plazo, ¿verdad? Sí. Para obtener la cosecha, y de la vainilla. Empezamos en aquel entonces en un asentamiento campesino, ya no es asentamiento, es un pueblo que se llama Argendora, con 10 productores que se apuntaron. De esos 10 productores tengo que decir que ahora hay 4 activos, ya no existe el proyecto allá, ahora hay vainilleros allá, que es lo más interesante, y creo que cuando uno como investigador y extensionista llega a un sitio y se va y lo que queda ahí vuelve al tiempo, entonces, y ve que todo está ahí, entonces... Que dio fruto el proyecto. Dio fruto, y precisamente ahora que estaba oyendo a don Jacobo, recordé también a don Fausto López en Argendora. Don Fausto decía algunos, ¿verdad? Hace un par de años, ¿cómo me jalo el pelo ahora, doña? ¿Cómo me jalo el pelo? Por no haberle hecho caso lo que estaba diciendo Walter, del tiempo. Ahora ellos en este momento no tienen producción como tal porque están sacrificando la producción, porque de esas mismas plantas lo que están haciendo es aumentando el área de cultivo. ¿Por qué? Porque estos señores sacaron 1.500, 2.000 frutas, y ahí, en su casa, allá, en la zona fronteriza, pasó gente a comprarle vainilla. Entonces le compraba, y eso es algo importante que creo que es una de las metas que tengo en mi vida, de que los pequeños productores no le tengan miedo a negociar su producto, que aprendan a negociar, qué es esto, y lo tienen ahí. Ahora yo les digo a ellos, ustedes son los que tienen el conocimiento. Toda la gente quiere vainilla, pero ustedes saben cómo llegar a tener esa vainilla, entonces empiecen a ofrecer eso también mire, las mismas charlas que dan cuando tienen al grupo de 4 o 5 personas que entran a su finca, que de otra manera es un turismo en pequeña escala, ¿verdad? O en microescala, como le quieran llamar, pero es algo que ya le abren las puertas y ya ellos dicen, bueno, aquí ya la gente ve, y no solo ve la vainilla, sino ve que tiene otros cultivos, que tienen otros animalitos, y o sea, es como que se va haciendo un ciclo más grande y más importante. ¿Cuáles son las expectativas de Aprovainilla en torno al cultivo de la vainilla en Costa Rica? Bueno, las expectativas de Aprovainilla es promocionar un cultivo de alta calidad, que sea amigable con el medio ambiente y que logre no solo satisfacer al productor como tal, sino también a las comunidades que se asocian a ello. ¿Cuál sería, Walter, su principal consejo para una persona que desea incursionar en este negocio? Que dedique mucho tiempo, que estudie y que utilice los recursos que tenemos en el país, como es Aprovainilla, el Ministerio de Agricultura en algunas zonas y especialmente INICEFOR, donde está coordinando la investigación científica para llevarla al productor, lo cual a través de la extensión, que es lo que debe ocurrir con la investigación, para que triunfe en el cultivo en que desea incursionar. Y que no le tenga miedo, simplemente ingrese y hágase productor. Tal vez voy a anotar algo aquí, es importante, de que gracias al financiamiento que el CONICYT nos dio en el año 2006, 2008, por ahí, se creó aquí en Costa Rica un banco de germoplasma de vainilla. Hay 3 bancos de germoplasma en el mundo. Uno está en Francia, el otro lo tiene México y el otro lo tenemos nosotros en Costa Rica y en la Universidad Nacional. Claro que es un banco pequeño, pero es un banco genético. De este banco genético tenemos muchas investigaciones, porque aquí estábamos hablando y el programa se ha enfocado a la producción, al trato con el productor y a aumentar el área y tener un producto de calidad. Pero paralelo a esto también tenemos la obligación de ir investigando y tenemos que hacerlo desde la universidad. Entonces, gracias a esas investigaciones, Bernal
ha hecho un descubrimiento muy, muy importante, no solo para la universidad, sino para el país, que va a repercutir mundialmente. Estamos trabajando en alianzas con otros países, principalmente México, para ver cómo controlamos el fusarium, porque si bien es cierto, es un hongo que hace daño a la vainilla, también es un hongo que vive en el suelo y no lo podemos eliminar. No tenemos que eliminarlo, pero tenemos que evitar que la población aumente. Y la otra forma es cómo en este proceso de beneficiado acortamos el tiempo de beneficiado para poder tener a menor tiempo la fruta ya lista. Bueno, pues un gran potencial definitivamente el que existe en el país y en el mundo en torno al cultivo de la vainilla. Esperamos que este programa sirva para que muchas personas se animen y se acerquen a Provainilla o al INICEFOR por más información. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias. Acompáñanos la próxima semana con más. Hasta pronto.